Bueno, hermanos, entonces vamos a dar inicio a este crecimiento. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Como les dije la semana pasada, este crecimiento fue la segunda parte, la continuación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada decíamos que estos carismas que vamos a ver en esta clase no son para crecimiento personal, ¿verdad? Que no son, no nos lleva a la salvación ni nos hace más buenos. Por lo tanto, si el Espíritu Santo nos los da, como decíamos, que Él lo da a quien Él quiere, como Él quiere, y pues eso es así, ¿verdad? Entonces, si Él nos regala uno de estos carismas, nosotros lo debemos recibir con mucha humildad, ¿verdad? Con mucho agradecimiento, estar conscientes que es un regalo del Espíritu Santo, y no porque lo merezcamos, sino porque Él quiere, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a mirar ya cada uno de estos carismas que son para el servicio de la comunidad, decíamos la semana pasada. Entonces, vemos que los carismas, entre los carismas que se presentan dentro de una comunidad, ya sea de un grupo de oración, en cualquier grupo de nuestra comunidad, se pueden presentar estos carismas. Entonces, entre esos carismas, ¿verdad? Ya sea por la frecuencia que nosotros los estamos mirando, estos carismas generalmente se presentan más en los grupos de oración, en los grupos de oración carismáticos. No quiere decir que otros grupos no se va a presentar ahí, ¿ok? Quiero ser muy clara en eso. Entonces, estos carismas, ya sea por la frecuencia en que se están mirando en una asamblea, en un grupo, o ya sea porque son fáciles de reconocerlos, de identificarlos, o también puede ser porque estos carismas, pues ahorita estamos viendo que son mencionados en lo que es la palabra, en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por todas estas razones, ¿no? Porque son fáciles de reconocer, porque se presentan con mucha frecuencia, porque nos los da la palabra de Dios. Entonces, por eso le vamos a poner más atención en esta clase, ¿ok? Nos vamos a enfocar en ellos. Como les hemos dicho anteriormente, hay mucho más enseñanza, mucha más información, y esto es como empezar como la base, ¿no? Ya de aquí para adelante, pues si nosotros queremos conocer más, pues vamos a buscar la enseñanza o vamos a buscar más información. Entonces, por estas características, pues le vamos a poner un poquito más de atención. Estos carismas se pueden dividir en dos partes, ¿no? Tiene dos divisiones. Una de ellas se llama carisma de revelación y enseñanza, es la primera división. La segunda división se llaman carismas de poder, y los vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ir primero con los carismas de revelación y enseñanza. Estos carismas de revelación y enseñanza están muy ligados a una frase que nos dice Juan el Bautista, perdón. Y esta frase es preciso que él crezca y que yo disminuya.
¿Qué quiere decir esto? Que siempre, si el Señor nos bendice, nos da un regalo de estos, nosotros siempre debemos de estar bien claros, bien conscientes de que no somos nosotros. En todo momento nosotros le vamos a dar todo el honor y toda la gloria a Él, porque nosotros somos más bien instrumentos, no es por medio, a través de nosotros, pero es el Señor el que va a hacer todo, el que va a actuar. Entonces, por eso nos dice, es preciso que Él crezca, es preciso que Él se oiga, que se conozca, que Él brille, que Él sea la luz, que Él sea el grande, ¿verdad? No nosotros. Y si por alguna razón, porque somos humanos, somos, podemos nosotros caer en ese error, entonces vamos a tener ese discernimiento de reconocer e inmediatamente, pues en oración, en la confesión, en, la, en reconocer que estamos mal, pues vamos otra vez a encaminarnos, ¿no? A volver a tomar ese camino, el cual el Señor quiere. Quiere que estemos siempre unidos a Él, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que esto significa? Que nosotros, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Es a medida que nosotros vamos muriendo a nosotros mismos, o sea que ya no somos nosotros, ya no, todo lo que hacemos, todo lo que estemos dando a conocer por inspiración, pues va a ser obra de Dios. No es por nosotros, no, en ningún momento nosotros nos vamos a creer que somos nosotros por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice ir muriendo a nosotros mismos, a lo que a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me haga feliz, a lo que siempre, y cuando todos esos sentimientos interfieran, ¿verdad? Vayan a opacar el señorío de Jesús. Entonces tenemos que caminar con mucho cuidado en eso. También el que nos va a llevar a ese sentimiento de que yo estoy disminuyendo, yo soy el instrumento, yo el regalo, Él me lo dio, es a medida que el hombre carnal va desapareciendo, como un poquito de lo mismo, ¿no? De que los sentimientos de uno, ¿no? Por ejemplo, hay muchas veces en nuestros grupos nosotros queremos hacer los primeros, queremos, especialmente en lo que se refiere al micrófono, que no queremos soltar el micrófono, nos estamos muriendo por ir a agarrar el micrófono, o por cualquier otra actividad, ¿verdad? Que nos guste. Entonces, cuando nosotros aprendamos a controlar eso, a controlarlo, pero también a quedarnos a gusto, a quedarnos en paz, a quedarnos en ese gozo. Entonces ahí la parte carnal de nosotros pues va desapareciendo. Poco a poquito vamos sometiendo, ¿verdad? Vamos sometiendo esas inquietudes que sabemos que vienen de la carne, que no vienen del espíritu. Entonces, a medida que nosotros vayamos creciendo en esto, en morir a nosotros mismos, en que el hombre, la parte carnal de nosotros vaya desapareciendo, esa es la medida que nuestros sentidos espirituales se van a ir despertando, van a tener esa sensibilidad, ¿verdad? Van a tener esa chispa de que algo está muy bien o que algo no está tan bien. Y eso nos va a llevar a crecer
espiritualmente. También nos va a llevar a ir comprendiendo a Cristo, a irlo entendiendo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hasta ahorita pues nosotros todavía no podemos comprender. Como uno de los ejemplos es por qué tanto amor, cómo es ese amor tan grande por la humanidad que dio su vida por nosotros, ¿no? Pero a medida que van creciendo esos sentidos espirituales, el escuchar, el mirar, el sentir, el percibir, pues lo vamos a ir entendiendo más, lo vamos a ir comprendiendo más, ¿verdad? Vamos a ir conociéndolo más. Entonces, eso va a llevar a que Jesús pueda actuar en nosotros, que pueda, que esos sentidos espirituales, la parte espiritual de nosotros, pues que crezca, ¿verdad? Y también lo va a llevar a actuar a través de nosotros, porque es a través de nosotros. Acuérdense que en las clases anteriores decíamos que es a través de nosotros, de su iglesia, que Él sigue viviendo, ¿verdad? Sigue sanando, sigue haciendo sus milagros, sigue gozando, ¿verdad? Y también, pues es a través de nosotros que Él está completando su pasión. Entonces, tenemos que entonces cuidar esa parte. Y nos dice aquí que también debemos de recordar las palabras de Nicodemo. Él nos dice, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Entonces, todo esto, mis hermanos, nosotros lo debemos de tener muy presente para poder ser ese instrumento por el cual Jesús, va a actuar a través de nosotros. Vamos a confirmar en Juan 3:30, por favor. Amén. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, es necesario que yo disminuya, ¿verdad? Para que Él sea el que brille, el que se dé a conocer. Y Nicodemo, pues nos decía, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nacer de lo alto es nacer del Espíritu. Es permitir que sea el Espíritu de Jesús el que dirija nuestra vida. Eso es lo que significa nacer de lo alto, es comenzar a ver con los ojos de Jesús, a sentir con su corazón. Es cuando empezamos a percibir y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En otras palabras, nacer de lo alto es irnos transformando poco a poquito en otros Cristos, mis hermanos. Debemos de llegar a ese punto de poder sentir, mirar como Jesús. Entonces, mientras más se abren y se limpian nuestros sentidos espirituales, mientras más se les va quitando toda contaminación, todo lo malo, los sentimientos, ¿no? El egoísmo, la ventaja, todo lo que nosotros sabemos que nos impide y que no es bueno para nosotros.
Entonces, mientras más se limpia, mientras más nos vamos quitando todo eso, pues más el Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros. Por eso la enseñanza nos dice que nosotros debemos de estar atentos, listos a su voz. Debemos siempre estar unidos a Él, hacer lo que a Él le agrada. Estar en gracia, ¿verdad? No tener nada que nos destruya. No tener nada que nosotros sepamos que no nos deja llegar a Él. Estar limpios. Estar limpios para ser esos canales espirituales que Él que Él quiere que seamos, para que nos use. Entonces, estar atentos a su voz, cuando somos dóciles, cuando somos obedientes, cuando no somos tercos, cuando no queremos imponer nuestras ideas, o que todo el mundo haga lo que yo quiero, que se tome como verdad lo que yo digo. Tenemos que tratar siempre de ser dóciles, aunque no nos guste, aunque nos duela. Eso es parte de ir matando la carne que nos molesta, que nos impide. Entonces, a medida que va pasando todo esto, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va a ir dando esos dones de revelación, junto con los de enseñanza, acompañados de ¿qué? De nuestra fe, de la fe que yo tengo. Cuando uno llega al punto de decir, oh, pues ya estoy, nací de lo alto, ya estoy mirando a través de los ojos de Jesús. Puedo percibir, uno se da cuenta. El Señor es tan bueno que nos regala eso. Nos podemos nosotros dar cuenta, podemos percibir, tener ese discernimiento. Pero todo eso, hermanos, va acompañado de la fe. Y cuando eso pasa, por eso quise compartir esta imagen con ustedes, cuando estamos ya en ese punto de nuestro caminar, de esa docilidad con Jesús, nosotros podemos sentir mucho amor, vamos a sentir paz, vamos a tener la paciencia que nunca imaginamos que no pudimos tener, alegría, vamos a ser amables, felices. Sobre todo, algo muy importante, vamos a tener el dominio propio, ¿verdad? Que vienen siendo el fruto de lo que yo estoy esforzándome por ser ese canal espiritual que Cristo quiere que sea. Todo esto teniendo como base la fe, porque si no tenemos fe, pues no va a pasar nada. Y si en algún momento, en algún día, en alguna hora del día, sentimos que no tenemos fe o que no es bastante, pues sabemos pedirla. Sabemos pedirle a Él que nos aumente nuestra fe. Porque todo esto debe de tener de base con la fe, ¿verdad? Necesitamos la fe para hacer crecer estos dones, estos regalos. Necesitamos la fe para creer que el Señor se nos está manifestando en nuestros grupos, en nuestra oración, en nuestro discernimiento, en nuestro tema, en nuestro compartir.
Necesitamos la fe para creer que Él nos está dando su palabra, no para nosotros, porque acuérdense que estamos hablando de carismas, servicio a la comunidad. Entonces nos está dando su palabra para los demás. Palabra que Él quiere dar por medio de nosotros. Y nosotros tenemos que asegurar que su mensaje llegue a los demás. Entonces necesitamos la fe, pero una fe como don, una fe como el regalo que Él nos da, pidiéndole a Él que aumente nuestra fe. La fe como don es el regalo que el Señor nos da para creer firmemente en su palabra. Por eso debemos de pedir, ¿no?, que aumente, que nos dé, que nos permita sentir esa fe. Esta fe que nosotros debemos de pedir al Señor es como la que Jesús tenía en su Padre. Nos dice la enseñanza que Jesús estaba tan de acuerdo con su Padre que Él sabía con toda claridad que lo que Él hiciese, su Padre lo iba a respaldar, lo iba a apoyar, lo iba a sostener. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos estar de acuerdo con Jesús, oír con los oídos de Jesús, ver con los ojos de Jesús, sentir con el corazón de Jesús, tener esa confianza de que el Espíritu Santo se está manifestando en nosotros, primero en nosotros, para luego dar a través de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que estar bien claros que proclamamos su palabra, no la de nosotros. Entonces, tenemos que tomar en serio todo esto y ponerlo en práctica, estar siempre conscientes, bien claros, preguntar al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros como hijos de Dios hacemos algo y estamos encaminados ya, estamos unidos a Él, el Señor nos deja saber su alegría, nos deja saber, nos aprueba. Y nosotros lo podemos sentir. Y todo esto, mis hermanos, es para el servicio de nuestra comunidad. También esto debe de estar siempre bajo el discernimiento de nuestros pastores, o de nuestros sacerdotes, de nuestros líderes. Porque si no, pues podemos caer en otro error, ¿verdad? Acuérdense que decíamos que puede ser a nuestra imaginación, puede ser el chancludo que está metiendo su cola por ahí. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros debemos de estar bien unidos a Jesús. Buscar ese acuerdo con Él. Esa confianza en Él y sobre todo la fe, ¿verdad? Creer en Jesús. Ahora, tenemos la primera división, que viene siendo carismas de revelación y enseñanza. Dentro de esta división tenemos sabiduría, tenemos conocimiento, tenemos discernimiento, tenemos el don de lenguas y tenemos el don de profecía. Vamos a ver el de sabiduría, carisma de sabiduría. Nos dice que es una revelación del Espíritu al creyente, al que cree, al que tiene fe, mediante la cual
el creyente entiende algo especial de Dios o cuál es la voluntad de Dios en determinada situación, ¿verdad? En determinado momento que esté pasando. Eso es lo que viene siendo la revelación, el carisma de revelación. Al recibir esta revelación, el creyente sabe si va dirigida a nosotros mismos o la aplicamos a nuestra vida o bien la damos a conocer a los demás, ¿verdad? Entonces tiene ese discernimiento, tiene esa seguridad, ¿verdad? Y la da a conocer, ¿verdad? Es el carisma de sabiduría. Un ejemplo que nos da la enseñanza dice que la sabiduría que tuvo Pedro cuando preguntó Jesús de quién creían que era él. Esto lo pueden encontrar, no vamos a leer esta cita, lo pueden encontrar en Mateo 16:15. Es donde Jesús pues, va con sus discípulos y luego les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya le dicen, ¿no? Que tú eres tú eres el Mesías, algo así, no recuerdo muy bien, tendríamos que leer esta parte, ¿no? Entonces, y tú le dice Jesús a Pedro, ¿y ustedes qué dicen ustedes que soy yo? Entonces, Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, pues muy contento, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, le dice, eso no te lo ha revelado la carne. O sea, Pedro no le estaba dando esta respuesta para quedar bien con él, ni para adularlo, ni para nada. Por eso Jesús le dice, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino el Padre, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pasa ya esto pasó en el capítulo 16, 15, 19, pero ¿qué pasa ya en el 2021? Nos dice aquí que en este pasaje de la Biblia se nota o nos da a conocer que un carisma puede no ser permanente, o sea, no puede ser para siempre, porque instantes después esa luz de sabiduría de Pedro pues ya no lo iluminó, ¿verdad? Porque ya en el capítulo, en el versículo 21-22, ya Jesús ya les está diciendo que él tiene que sufrir, que va a pasar por muchos sufrimientos. Entonces Pedro lo jala, ¿verdad? Lo lleva, lo separa de los demás y trata de disuadirlo. Está diciendo, mira, no vayas, ¿para qué vas? No es necesario. Entonces ahí es donde Jesús le dice, quítate de mí, sepárate de mí, Satanás, o aléjate, Satanás. Entonces, ahí vemos dos ejemplos donde Pedro sí tenía el discernimiento que venía del Padre, que venía de Dios. Pero ya para el versículo 21-22 ya no lo tenía, porque ya estaba haciendo todo lo contrario de lo que Jesús quería hacer. Entonces, esto nos lo recuerda aquí, ¿verdad? Para que nosotros, que no se nos olvide que este carisma lo podemos tener en un momento y luego ya no lo podemos tener. Carisma de palabra de conocimiento o ciencia. Es una revelación sobrenatural sobre hechos que no podríamos conocer por medios humanos. Es un conocimiento que envía el Espíritu Santo para poner luz sobre algo
un asunto o un hecho o una situación en nuestra inteligencia. Tener este carisma de palabra de conocimiento o ciencia significa que nosotros debemos de estar muy íntimamente unidos a Jesús, conocerlo bien, conocerlo tan bien que cuando estamos en determinada situación, sabemos si viene de Él o es lo que Él quiere en ese momento. A eso nos va a llevar. Saber si viene de Él, de Jesús, por parte de Jesús, por parte del Espíritu Santo, o qué es lo que Él quiere en ese momento. Y este conocimiento es de los gustos de Jesús, es algo que Él, pues, él era uno de los carismas que Él, pues, tenía, ¿verdad? El ejemplo que nos da aquí es para que podamos entender un poquito más, nos dice que cuando dos personas se conocen y se quieren y se han tratado mucho, cada una podría adelantarse a decir lo que la otra desearía o resolvería en determinado momento o circunstancia, ¿verdad? Esto, por ejemplo, las mamás, las que somos mamás, conocemos tanto a los hijos que muchas veces, especialmente cuando estén chiquitos, que empiezan a hablar o que empiezan a caminar, en todas las etapas de la vida de ellos, ¿verdad? Muchas veces no nos tienen que decir, nosotros los conocemos, ya sabemos qué es lo que, lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Si una mamá tiene frío, el niño tiene frío. Si una mamá tiene hambre, pues el niño tiene hambre también. El otro ejemplo que les podría dar es como los esposos, ¿no? Cuando las mujeres que estamos casadas y hombres que están casados que tienen a sus esposas, se llegan a conocer tanto a través del tiempo, de los años, que también, pues, muchas veces no, no nos dejan terminar cuando ellos ya saben lo que queremos o viceversa, ¿verdad? Y no sé si han puesto atención, pero cuando ya tienen muchos años, ya termina uno caminando como camina el otro. Entonces, no sé, eso se da por el hecho de conocerse, ¿verdad? De saber, de saber los sentimientos de uno para el otro. Entonces, algo así es como nosotros deberíamos de buscar, ¿verdad? Esa unión con Jesús, de tener esa seguridad, de tener esa claridad, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él me está diciendo que haga o que diga en ese momento, o que no haga o que no diga, ¿verdad? Entonces, pero para estos, pues otra vez, tenemos que buscar esa unión con Jesús. Tenemos también el carisma de discernimiento. Este carisma consiste en un discernimiento que da el Espíritu Santo para saber si es Dios el que mueve a una persona. Para saber si es el espíritu carnal o el demonio o si es un capricho humano. Fíjense, el discernimiento. O es Dios o es el demonio o es un capricho humano. Se me hace como muy fuerte
¿Cómo yo llego a este punto? ¿Cómo yo llego a este discernimiento? A tener esa certeza, ¿verdad? Que lo que estoy escuchando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy mirando, darle esa claridad. ¿Viene de Dios? ¿Viene del Espíritu Santo? ¿O es mi deseo carnal o es del demonio? ¿O nada más es porque yo quiero? Entonces, este carisma de discernimiento es muy parecido al que vimos anteriormente, al de conocimiento o de ciencia. Está muy unido a él. Debe de ser un carisma muy puro, o sea, limpio, despojado de toda idea premeditada. O sea que nosotros realmente debemos de pedirle al Señor este carisma, el carisma del discernimiento, porque podemos empezar a trabajar con ideas premeditadas, o sea, fabricadas antes, planearlas antes. Y esto no es correcto, esto no está bien. Todo debe de venir del Señor. Yo no voy a pararme en mi comunidad a decir o hacer algo que haya estado trabajando en mi mente todo un día o una noche, no sé. Debe de ser un sentimiento puro, lleno de fe, lleno de oración, lleno de entrega, lleno de docilidad, de obediencia. Entonces, no debe de haber estos sentimientos en la persona que se está dando este carisma. En una persona que se entrega totalmente al Señor para que sea verdaderamente la luz de Jesús, la luz de Él, el que la guíe con las decisiones. Si no, hermanos, lo hacemos de esta manera, si no respetamos esta regla, porque así lo veo yo, me da miedo de verdad, entonces no va a ser el Señor, no va a ser Jesús el que guíe. Va a ser un capricho de nosotros, o va a ser la intervención del demonio, o va a ser lo que algo de la carne de nosotros. El carisma de profecía es un don del Espíritu para revelar la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros aquí y ahora, o sea, en este momento. Profecía es hablar a los hombres, hablar a la comunidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere comunicar a cada persona su amor y lo que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la profecía es hablar a la comunidad de parte de Dios. Sirve para edificar, consolar y aconsejar. Para eso sirve la profecía. Entonces, para ser canales de profecía, Dios escoge a personas de auténtica vida cristiana. Dios escoge a personas humildes y sencillas. Ahí nos lleva otra vez a buscar esa unión con Dios, estar pendientes de lo que nos dice, ¿verdad? Esta persona debe de estar de acuerdo con la divina revelación,
o sea, con la palabra de Dios, ¿verdad? Con el libro sagrado. Y también debe de estar de acuerdo con el magisterio de la iglesia. Estar de acuerdo es como depender de ellos, pues, caminar con ellos, no estar sacando ideas de otras fuentes, sino que debería de ser de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia. Todo esto, mis hermanos, para nosotros no caer en errores, para hacer lo correcto primeramente ante nuestro Dios y después, pues, ante nuestras autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Especialmente para nuestro párroco de nuestra comunidad. Entonces, profecía es hablar la misma palabra de Dios para los demás. Es también un impulso muy fuerte del Señor para dar a otros un mensaje, como si estuviera hablando Cristo. Entonces, todo esto, pues es muy delicado. Y todo esto puede mezclarse la imaginación. Y esa es la razón por la que nosotros debemos ser humildes. Debemos de caminar junto con nuestros líderes, con nuestros sacerdotes, con la comunidad y dejar a ellos que juzguen por medio del discernimiento. Cuando es realmente la palabra del Señor y cuando somos nosotros mismos reflejando algo que deseamos, que sea como nosotros pensamos. Entonces, no tenemos que caminar con esa humildad y estar pendientes de lo que el sacerdote nos va a aconsejar, nos va a decir, la comunidad, nuestros líderes, para no caer nosotros en este error. Cuando este carisma no está muy claro, que puede ser parte de nuestra imaginación, de una idea premeditada, que no esté muy claro, ¿no? Y estamos conscientes de que se puede mezclar algo de nuestros sentimientos o de lo que pensamos o de lo que queremos. Entonces, nosotros podríamos empezar diciendo, me parece que el Señor dice, siento que el Señor dice. El Señor como que me quiso decir esto. O el Señor me está diciendo esto. Entonces ahí ya estamos mezclando. No estamos siendo claros. Porque cuando el Señor te da ese don, y nosotros, por medio de esa unión que tenemos con el Señor, nosotros nos vamos a sentir bien seguros, porque va a ser la luz de Él que nos está alumbrando, ¿verdad? Entonces entonces vamos a decir, esto dice el Señor. Fíjense la diferencia. No va a ser como me parece que dice el Señor. Siento que el Señor dice esto. El Señor me está diciendo acá. Vamos a ser muy claros. Esto dice el Señor. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. No hay una idea de nosotros, sino que es el mismo Señor el que nos está impulsando en ese sentir fuerte de repente, ¿verdad? Un impulso para que nosotros demos ese mensaje. Entonces, para confirmar esto, vamos a leer 1 Corintios 14, 32, 37. Por favor. Pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. En todo caso,
La obra de Dios no es confusión, sino paz, como se hace en todas las iglesias de los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí la palabra de Dios nos dice muy claro. El Espíritu de Dios es paz. Es como el arbolito ese que les enseñé al inicio, ¿verdad? Estamos bien con el Señor. Estamos en gracia. Estamos haciendo lo que a Él le gusta. Lo estamos agradando. Estamos siendo obedientes. Nos estamos siendo dóciles a sus mandatos, a lo que Él quiere de nosotros. Vamos a sentir paz, amor, misericordia por los demás, paciencia. No vamos a juzgar, no vamos a chismear. Vamos a entrar en un estado de paz. ¿Por qué? Porque tenemos el don de la fe, seguros de que estamos haciendo lo correcto. ¿Ok? El profeta debe de tener una preparación especial para abrir canales de profecía. De esa manera lo vemos en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Yo los invito a que lean los libros de los profetas y ahí pues van a confirmar mucho de esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, Antiguo Testamento, tenemos Jeremías, Ezequiel, Jonás, etcétera, ¿no? Hay bastantes profetas que tenemos ahí para que nosotros lo podamos leer. Después de esta preparación especial viene la proclamación del mensaje. Entonces, para que nosotros estemos seguros de que una profecía es real, que viene de Dios, que es un mandato de Él, es ese impulso que Él nos da, debe de haber algunos elementos. Primero que nada, debe de haber el envío del Señor, el llamado. Y para ese envío nosotros debemos estar en un estado de obediencia, de aceptación de la persona enviada, dejándonos usar por el Señor para proclamar su palabra. Obediencia y aceptación. El otro elemento importante es pureza de motivo, o sea, desapareciendo nosotros mismos, que no quede nada, que no quede ningún sentimiento de vanagloria, porque muchas veces si esto se da en los grupos, y esa es una realidad, y no es que esté diciendo que sea malo, sino más bien lo puedo poner como es la lucha de todos los días, de ir matando esos sentimientos. Se da mucho de que hacemos algo y luego terminamos y cómo lo hice, cómo se vio, cómo se oyó, cómo me miré, se me olvidó algo. ¿Me explico? Entonces, pureza de motivo. Yo le digo, durante todo este tiempo que yo he estado en un grupo de oración, yo he usado mucho este concepto, voy a llamarlo así, de que vamos a hacer las cosas confiados en el Espíritu Santo. Él es el de Él es la obra. No tengamos miedo, porque de Él es la obra, que si se oyó mal para mi hermano de enseguida, pues lo siento mucho, porque es el Señor. Algo, por más pequeño que sea, algo va a pasar ahí, en una asamblea, en un grupo, que va a ser la obra del Señor, no la obra de nosotros. Porque si nosotros empezamos a criticar,
a analizar y eso, por supuesto que va a haber cosas que vamos a encontrar que no van a estar bien, pero debemos de confiar en el motivo que nos llevó ahí, que nos llevó a hacer lo que se nos pide. Ir en un sentimiento de confianza en el Señor, no en lo que yo sé, no en lo que yo siento, sino en lo que el Señor me va a dar. Entonces esta parte es muy importante, la pureza de motivo, no manipular, no cambiar, no entorpecer, no, que sea puro. Aquí estoy, Señor. Me estás dando esto para que lo proclame, pero sé tú el que a través de mí vas a dejar saber, vas a dejar a conocer. El otro elemento sería humildad. Y en esta humildad es donde consiste la preparación de una persona que nota que el Señor quiere usarla en la profecía. Entonces, buscar, ¿verdad? Esa preparación y sobre todo, pues tener bien claro estos puntos de enseñanza. Tenemos el de lenguas. Este carisma consiste en dar un mensaje, fíjense bien, consiste en dar un mensaje y la interpretación del mismo. Pero esto debe de pasar, nos dice la enseñanza, no lo digo yo, entre dos personas. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que uno va a dar el mensaje en lenguas y otro las va a interpretar. ¿Ok? Cuando el Señor da a alguien el impulso de proclamar o dar a conocer un mensaje en lenguas, al mismo tiempo le da a otra persona la interpretación del mismo. Entonces, si en la asamblea no hay una interpretación, puede presumirse que el mensaje no viene del Señor. Y podemos presumir también que hubo el motivo, la intención, la pureza de intención no estuvo ahí. Entonces, mis hermanos, carisma de lenguas, debe de haber uno que proclama el mensaje y otro que lo interpreta. Hablar en lenguas es el carisma más frecuente en la renovación del Espíritu Santo. Es un don de oración. Sirve para reforzar nuestras peticiones a Dios. Si en una comunidad el Señor da a una persona para proclamar la palabra de Dios, hay que estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere de ella, ¿verdad? Ese es otro puntito muy importante. Cuando nosotros estemos en una asamblea de oración y empecemos acá a escuchar la oración de lenguas, entonces nosotros inmediatamente tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe o que nos disponga, que nos abra, que nos dé esa apertura, porque no sabemos si Él nos va a dar a nosotros el don de interpretar o de dar a conocer. Entonces no sabemos. Esto quiere decir, mis hermanos, que en una asamblea de oración, en un grupo de oración, se recibe agua viva del Señor. Estamos recibiendo el mensaje, la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, así como la recibimos, como recibimos esa agua, que como río, dice aquí, debe de salir hacia afuera para entregarse a los demás, a todos.
no solamente a unos cuantos, sino que a toda la comunidad, a todos los que deseen recibirlo. Esto es lo que viene siendo el carisma de lenguas. Vamos a la segunda división, carismas de poder. Estos carismas de poder siempre tienen en el fondo una revelación del Señor que impulsa a la persona a obrar, o sea, que la lleva a hacer la obra, pues el hecho. Es manifestar en forma más abierta el poder de Dios. Estos carismas se dividen en carisma de curación y carisma de hacer milagros. Tenemos estas dos divisiones. Vamos a mirar carisma de curación. El carisma de curación consiste en que Dios va a usar a una persona como el instrumento, ¿verdad? Ya sabemos cómo tiene que estar esta persona. La va a usar como instrumento para curar alguna enfermedad o trastorno a otra, aplicando en su poder que se manifiesta en cuanto se hace la curación. Pero tenemos diferentes clases de curación. Tenemos la física, tenemos la curación interior y tenemos la curación de liberación de espíritus. Vamos a verlo muy rapidito. Dice, el Señor da una especialización a las personas en estos tres tipos de curación, ¿verdad? Aunque se usa el mismo carisma. Esta especialización se va descubriendo y también se va confirmando a medida que se nota la respuesta del Señor a la oración de la persona. O sea que al hermano o hermana que tiene este carisma, pues a medida que cómo le está respondiendo al Señor, cómo está buscando esa unión, cómo está su oración, entonces a esa medida pues se le va a ir dando, ¿verdad? Ese carisma. Y nosotros no debemos de confundir la oración por curación con el carisma de curación. Son dos cosas muy distintas. La oración por curación es una oración de petición, ¿verdad? A Dios, así como cuando nos piden a nosotros oración para pedir por algún enfermo, por alguien que está en el hospital o que tuvo un accidente, ¿no? Es parecido. Entonces, es una petición, una oración de petición a Dios en el nombre de Jesús, en la unidad del Espíritu Santo para que esta persona sane, ¿verdad? El carisma de curación es una oración inspirada que más bien se oye como un mandato. Y en esto pues también debemos haber tenido ya algunas experiencias que cuando oran para hacer una curación, se oye decir en el nombre de Jesús quedas curado. Todo es en el nombre de Jesús. Entonces, en este caso, la persona conoce muy bien la mente de Dios, está muy unida a Él, está muy limpia, está íntimamente, ¿verdad? Unida con Él y puede hablar en su nombre, siente esa autoridad, ¿verdad? De hablar en su nombre, así como lo hacía Jesús, ¿verdad? Y esto es así como si estuviera con Dios y hablara por Él y hablara también en lugar de Él. El carisma de curación física es un carisma que acompaña al evangelista según la promesa del Señor. Y esto lo vamos a mirar en Marcos 16, 18, por favor. Amén. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran veneno no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Gloria a ti. Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, perdón, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, es una promesa del Señor y por eso lo debemos de creer. Pero este carisma, pues, acompaña, es más bien del evangelista, de los evangelistas. Las personas que han sentido este carisma experimentan o ellos sienten que no es algo que ya antes lo habían pensado hacer, sino que sale de repente, ¿verdad? Sienten que es un impulso del espíritu. Ya sea cuando le traigan el enfermo a esa persona o vaya a donde está el enfermo. Todo lo que necesita esta persona es estar disponible. Porque es Jesús, otra vez nos recuerda aquí, es Jesús el que está curando, el que se va a manifestar. Nosotros no lo somos. Y nosotros debemos de estar siempre conscientes de que solo somos instrumentos. Y Él, Jesús, el Espíritu Santo, nos va a usar o nos puede usar cuando Él quiere. No es cuando nosotros queramos. Pero es algo que sí nosotros debemos de estarle, si queremos, ¿verdad? Todos los carismas, si queremos tenerlos, pues estárselos pidiendo a Él. La curación interior consiste en que el Señor utiliza a una persona, a determinada persona, para ayudar a otra, sanándola interiormente, o sea, en la parte espiritual, ¿verdad? Curando las memorias que le quitan la paz, aún aquellas que no se acuerda o que no se da cuenta que le están haciendo daño. Esta curación interior puede ser lenta o puede ser instantánea. Cuando se presenta de una manera lenta, el Espíritu Santo va iluminando alguna parte de la persona, su mente, sus sentimientos, sus recuerdos, ¿verdad? Y poco a poco pues va curando esa parte. Después, haciendo lo mismo con otras partes, quitando complejos, odios, rencores, anormalidades, amarguras, todo lo que nosotros sabemos que no viene de Dios, ¿verdad? La persona que usa el Señor para esta curación interna reconoce su incapacidad. O sea, reconoce que no es ella, que no depende de ella, que ella siempre va a ser el instrumento, que todo es obra de Jesús, el cual le hace sentir un amor por la otra persona. Son sentimientos, ¿verdad? Son sentimientos que verdaderamente nosotros no pudiéramos dar una descripción acertada, ¿verdad? Si nunca hemos tenido esa experiencia. Entonces, o quizás sí la podríamos haber tenido, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe. Entonces, hace sentir ese amor, ese deseo de un abrazo, de una palabra, ¿verdad? De un apretón de mano. Muchas veces nosotros tenemos estos carismas y quizás ni cuenta nos dimos, ¿verdad? Porque cuántas veces se está pasando por una situación y nomás un abrazo sin mucha palabra o sin nada de palabra, un apretón de manos, una mirada. Entonces, el Señor es el que sabe. El Señor es el que hace esa gran obra a través de nosotros. O sea, la persona a la que está siendo sanada, dice que poco a poco se va abriendo, ¿verdad? Poquito a poquito va abriendo su interior y va dejando que va dejando llegar hasta lo más profundo, hasta lo que molesta, hasta lo que no se da cuenta, nos dice anteriormente. Y la luz del Espíritu Santo hace que comprenda la raíz del problema.
Entonces, poco a poquito va entrando ese entendimiento, ¿verdad? Ese conocimiento. Esta curación va a las causas profundas, no a los síntomas ni a los efectos, los cuales pueden seguir manifestándose por algún tiempo. La persona que tiene el ministerio de curación interior debe de tener en ella el amor y la delicadeza de Jesús. Si esta persona no tiene el amor y la delicadeza de Jesús, en lugar de curar, pues va a poner las cosas peor, va a producir o va a generar más heridas en lugar de sanarlas. Entonces debe de caminar de la mano de Jesús, del gusto de Jesús. Y eso la va a llevar a tener prudencia y tener una gran docilidad, a ser dócil, dejarse llevar al Espíritu Santo. Entonces, y esto, hermanos, no debemos nosotros de confundirlo con una curación psicológica, pues sin estas condiciones puede ocasionar graves daños en lugar de una curación, ¿verdad? Entonces, esto para mí pues, quiere decir que no porque sí, nosotros ya vamos a tratar de ser algo así, ¿verdad? Sino que vamos a ser dóciles con el Señor, honestos, ¿verdad? No, estoy capacitado, no estoy capacitada. Estoy lista, pues no, yo creo que no, pero sí pedirle al Señor de este gran regalo, ¿verdad? Que se necesita tanto. Carisma de liberación de espíritus malos. Este carisma consiste en un discernimiento profundo por el cual sabemos que un espíritu maligno está ocasionando a otra persona, ¿verdad? Entonces, es un discernimiento que vamos a saber, pues, que es malo, que es el demonio el que está, que tiene a esa persona o que le está haciendo daño, ¿verdad? Y es un impulso fuerte del Señor para orar pidiendo la liberación de ese daño y ordenar al espíritu que se aleje para siempre de esa persona. Y todo esto se hace, mis hermanos, en el nombre de Jesús y por su autoridad. Y nos dice aquí en la enseñanza que nosotros no vamos a entrar en más detalles acerca de este carisma por considerar que en general solo deben ejercitarlo personas debidamente instruidas, capacitadas y autorizadas. Esa es la razón por la que no vamos a entrar en más detalles. Es muy interesante. Lo único que les voy a compartir es que, por ejemplo, en los retiros, siempre el grupo que va a dar el retiro, pues de un mes atrás tiene que estar en oración, tiene que estar en ayunos, en misas, en todo. Es una preparación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede presentar un caso así en nuestra comunidad. Y sobre todo a tener siempre a un sacerdote con nosotros. Generalmente esto pues lo hacen los sacerdotes. Y ya algún hermano pues, de la comunidad que tenga, que esté preparado, que tenga experiencia. Porque si nosotros no estamos preparados, no estamos listos, lo que puede pasar aquí es que pues el demonio también nos agarre a nosotros, ¿no? Entonces nos va a agarrar si no estamos preparados. Entonces por esa es la razón por la que pues no se practica mucho esto en un grupo de oración, en cualquier grupo, ¿verdad? Sino que deben de ser siempre personas instruidas, capacitadas y también autorizadas. ¿Autorizadas por quién? En este caso por nosotros, pues por la diócesis, ¿verdad? Y ya nuestra parroquia, nuestro párroco, pues ya ahí ellos van a decidir. Entonces es un asunto delicadito aquí, pero nosotros como somos obedientes, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
El carisma de milagros. Este carisma consiste en que nosotros, si se nos da este regalo, podamos sentir a tal grado el poder de Jesús. Vamos a tener esa seguridad que Él quiere actuar en determinado momento, ¿no? Porque son impulsos que se puede pedir algo que está en contra de todas las leyes naturales, ¿verdad? Entonces, lo impensable, lo que no, pues milagro, ¿no? La palabra lo dice todo. Entonces, pero también es el impulso, el sentir ese grado, ese poder, esa seguridad, ¿verdad? De que el Señor quiere actuar en ese momento. Este carisma es el que actúa también en la resurrección de un muerto. Acuérdense en la palabra de Dios. Jesús revive a los muertos, pues él tenía ese carisma, ¿verdad? En varias, no recuerdo ahorita exactamente, pero a Lázaro, por ejemplo, al joven que lo llevaban por el camino que iban las mujeres llorando. Entonces Jesús llega y los resucita, los revive. Entonces, en eso esto es lo que viene siendo el milagro. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. También consiste en la bilocación, ¿verdad? En la bilocación, acuérdense, es cuando un santo o una persona, ¿verdad? En este carisma de milagros puede estar en dos partes diferentes en determinados momentos. Y el caso que recuerdo ahorita es San Martín de Porres, si no me equivoco, y hay una película muy bonita que se llama San José Cupertino, algo así, San José Cupertino, que él tenía este carisma de milagros. Entonces, tenía la bilocación para poder entender qué era esto, pues tuve que ver esas películas, ¿verdad? Por eso les estoy compartiendo. Y muy bonita y pues mucha enseñanza, ¿verdad? Los carismas son manifestaciones del Espíritu y aunque es libre de manifestarse donde Él quiera, aunque sea libre como Él quiere y donde quiera, nosotros debemos de buscar siempre ser esos canales limpios, dóciles, disponibles y estar atentos a lo que Él quiere de nosotros. Pedirle siempre que nos indique qué cosas, qué es lo que me estorba, qué es lo que me impide, qué es lo que no me deja llegar, por qué yo no tengo este carisma, qué me falta, qué es lo que necesito o qué es lo que me estorba, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito quebrantar y dominar de nuestra carne, ¿verdad? Y prestarnos a ello para ser como ese barro en las manos del alfarero, ¿no? Que Jesús nos moldee, que Jesús nos desbarate, a veces nos haga como ese barro aguado, ¿verdad? O a veces muy duro, que nos vuelva a formar. ¿Qué es lo que necesitamos? Eso le debemos de pedir al Señor, sabiendo que cualquier carisma del Espíritu Santo se va a manifestar como Él quiere y donde Él quiera, ¿verdad? Entonces es estar listos, estar disponibles. Si nosotros cuidamos esta parte espiritualmente, la comunicación entre Él, entre Jesús y nosotros, se va a establecer más fácil, se va a dar, va a ser más fluido, va a ser más constante. Todo eso se nos va a dar, es importante.
Y todo esto sin olvidarnos, hermanos, que es para servir a los demás, para darlo a la comunidad. Que no olvidemos esto nosotros. Los carismas del Espíritu Santo, pues es como un breve resumen, ¿verdad? Son sobrenaturales. Es bueno pedirlos, sí, lo hacemos por amor y conscientes de que vamos a servir a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Son un don para la iglesia y para el bien común. Para el bien común. Son valorados por su grado de utilidad, ¿verdad? ¿Para qué sirven? ¿En qué nos ayudan? ¿Qué es lo que va a cambiar? El crecimiento que va a dar a nuestros grupos, a nuestra comunidad. Y también nos dice aquí que no son requisitos para la salvación personal. O sea, no nos va, hay que buscar el principal, decíamos la clase pasada, ¿verdad? Que es el don de la caridad, el don del amor. Por todo eso debe de estar basado en el don del amor. Son dones transitorios. Hoy lo podemos tener, mañana ya no los tenemos, como Pedro, ¿verdad? Lo concede cuando Él quiere y a quien Él quiere. Esto es muy importante tenerlo bien claro. Mande. Discúlpame, pero me tocaba la lectura y te pasaste. Adelante, adelante. La lectura está muy bonita. Sí, adelante, Cuquita, Amén. Perdón. Amén. Dice. Les digo que me emocionó tanto que me olvidé. Ya sé. Adelante. La he estado leyendo, está muy bonita. Dice el poder de la fe. Así dice, ¿no? El poder de la fe en Marcos 11, 22, 23. Y dice así: Jesús respondió, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá, como dice, se le concederá. Amén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, es la fe, ¿verdad? Es cuántas cosas nosotros no habremos hecho así, sin dudar, sin confiados en la voluntad del Señor. Entonces, es pedirle al Señor esa fe, estar seguros. Es mucho trabajo, mis hermanos. Yo a veces le digo, le pido a mi Dios, pues, que me bendiga, ¿verdad? Con algún carisma para el beneficio de mi comunidad. Pero no se da, no se me ha dado. Entonces yo siento, pues me falta más unión a Él, más oración, más entrega, más docilidad. Y es el trabajar todos los días, cuidar la carne, la parte carnal de nosotros, realmente desearlo, pertenecer a esa comunidad, dar la vida por esa comunidad como Jesús, pues. Es un punto de llegar a hacer lo que hizo Jesús. No desfallecer, por más los momentos más duros, más pesados, más revueltos que podamos tener en nuestros ministerios, pues en oración y ser pacientes y esperar la voluntad del Señor. Muchas gracias, Cuquita, por recordar la cita. De nada. Entonces, son dones transitorios, hoy los tenemos, mañana no. Y también les concede cuando Él quiere y como Él quiere. Y vamos a terminar con esta oración. Si hay preguntas, pues ahí con los pastores. ¿Okay? Vamos a escuchar la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir,
cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.